FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a saludar a Alberto Fernández, que está en línea, un hombre que participó de este gobierno en otra época y que hoy está de otro lado, así que por ahí nos puede dar una visión un poco más completa. Y sobre todo vamos a preguntarle sobre la trampa, si se puede hacer trampa tan fácil como se dice o no. Alberto, ¿cómo le va? José Fernández lo saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? ¿Bien? A mí muy bien, ¿usted? Bien, por ahora bien, gracias. Bueno, siempre que hablamos de conteo de votos, y si se va a terminar temprano, más tarde, los fiscales, si va a haber un cuarto oscuro adicional para que esté en la boleta, todo empieza a mancharse de suspicacia de un lado y del otro. ¿Es tan fácil robar una elección o fraguarla? A ver, no es tan fácil, pero en determinadas circunstancias por ahí no es tan difícil. A mí me parece que todo se ha potenciado por el caso de Tucumán. Claro. Y el caso de Tucumán es un caso realmente paradigmático, porque el sistema electoral argentino, que es un sistema muy viejo, muy vetusto, y que todavía le otorga mucho poder a un personaje de la política que es un personaje complejo, que es el puntero. Sí. El puntero es el tipo más importante de la política el día de la elección. Claro. Entonces, porque él es el que maneja a los fiscales, en fin, él es el que está en las escuelas de las elecciones. Entonces, como que toda la política la maneja él, el puntero. Y a veces los punteros hacen trampas no para que gane un presidente, sino para que gane un consejero escolar o un concejal. Y eso termina repercutiendo en una elección nacional. Y lo que pasó en Tucumán es que en Tucumán se dieron todas las posibilidades de hacer trampas en un solo lugar y en un solo día. A ver, desde el 83 a la fecha muchas veces se pasaban boletas en el cuarto oscuro. Muchas veces en otras elecciones se alteraban las actas. Muchas veces en otras elecciones se fraguaban los telegramas del Congreso. Alguna vez en Catamarca se quemaron urnas. Sí, lo recuerdo. Ahora, lo que pasa es que en Tucumán pasó todo eso junto en un mismo día. Claro. Entonces, la sensación de que es muy fácil ha impregnado mucho a la gente. Yo creo que lo de Tucumán fue un hecho excepcional, lamentable, sin una duda, pero excepcional, que termina salpicando inclusive a un gobernador que pudo haber ganado sin necesidad de tener que pasar todo esto, porque yo no tengo duda de que Mansur ganaba. Lo que digo, fue una pena que tenga que haber ganado y que de algún modo le quede una mácula en su gobierno por todo lo que pasó. Claro, porque de alguna manera condiciona también, ¿no, Alberto? Porque digo, no es lo mismo ganar con una elección transparente que estar salpicado por duda de varios, ¿no? Claro que sí. Por eso digo, es una pena, porque además lo que la gente tampoco tiene muy claro. Yo creo que una de las cosas que más afectó en Tucumán fue la quema de urnas. Pero las urnas las quemaron los que estaban con Mansur y los que estaban con Cano. Claro. O sea, cada uno en pueblos distintos quemaron urnas. Y ahí es donde uno se da cuenta que la disputa no es por el gobernador, es por ahí por un concejal o por un consejero escolar, por un cargo menor. Y es ahí donde uno advierte la presencia del puntero. Sí. De cualquier manera, me parece que lo que pasó nos debe haber prevenido a todos para garantizarnos que en esta vez las cosas no ocurran. Así que ¿le parece bien? controles. Hoy lo escuchaba hablar al ministro de Justicia, Julio Lac, diciendo que es muy probable que haya un cuarto oscuro adicional en cada escuela, con una reserva, una especie de depósito de boletas, que se van a poner GPS en los camiones que trasladan las urnas. ¿Le parece que es importante, que es necesario llegar a tanto? Y todo eso ayuda porque, por ejemplo, en Tucumán una de las cosas que se dice es que los camiones del correo se desvían, iban a un depósito, cambiaban las urnas y llegaban al correo con otras urnas. Si se pone un GPS vamos a poder controlar qué camino hace. Qué bárbaro. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué uno le tiene miedo a estas cosas? Porque entre otras cosas en Tucumán también desaparecieron las cintas que firmaban el lugar donde estaban guardadas las urnas. Entonces, claro, si no queda registro de si alguien entró a cambiarlas, aunque nadie haya entrado, la suspicacia existe. Le tocó estar Es una pena, pero... hoy está asesorando a Sergio Massa, ¿verdad? Sí.
Le tocó estar del otro lado. De hecho, yo estuve el día de cuando ganaron las elecciones y recuerdo todavía, me parece ayer, cuando algunos imitadores hacían a los Fernández y todo lo demás. Fue una persona con, fue una persona con mucho poder y que estuvo en un lugar muy importante durante mucho tiempo. ¿Se extraña un poco eso? Mirando para atrás a la distancia, ¿se arrepiente de algo? No, si a mí si yo volviera el tiempo para atrás y Néstor viniera y me dijera, Alberto, vamos a trabajar juntos, le vuelvo a decir que sí. Lo que seguramente trataría de que algunas cosas que ocurrieron no vuelvan a ocurrir. Que, seguramente yo sí, pero eso tiene que ver con la experiencia, pero yo arrepentirme no me arrepiento. Evidentemente eso no quiere decir que crea que no he cometido errores. Claro. Lo que digo es que los errores que pudo haber cometido los cometí de buena fe, creyendo que era lo mejor, o puede ser que me haya equivocado, pero el que se arrepiente es porque hizo algo malo, y yo no me reconozco haciendo algo malo en la gestión de gobierno. ¿Y hubo una diferencia muy grande entre el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina? ¿Usted notó esa diferencia? Enorme, es otro gobierno. Es otro gobierno. Es un gobierno que funciona con lógicas totalmente distintas. Mire, hoy comía con unos amigos, y le recordaba, le decía, mira, la verdad es que yo estoy asombrado en cómo terminamos, ¿no? En el punto en el que llegamos. Cuando nosotros tuvimos que renegociar la deuda, la tasa de interés de los bonos que había emitido Caballo con el megacanje eran de alrededor entre el 13 y el 14%, en un mundo que estaba pagando alrededor de 6-7 puntos de tasa. Y ese es el doble de lo que era la tasa. Entonces, como nosotros tenemos que ir a plantearle a los acreedores que tenían que soportar una quita, usábamos un argumento que era, la verdad, muy efectivo, que era decirle, señores, en un mundo que pagaba 6-7 puntos, ¿por qué ustedes aceptaban bonos que pagaban 13 puntos? Miren, si ustedes aceptaban los bonos, quiere decir que ustedes eran conscientes del riesgo que esos bonos suponían. Claro. Porque el que mucho gana, arriesgando tampoco, arriesga más. Es como una gran timba. Ustedes tienen que saberlo. Así que, por lo tanto, avénganse a corregir y a ganar menos. Claro, es como poner un pleno en el casino. O sea, si pongo mucha plata, seguro gano mucho, pero tengo el riesgo de perder todo también. Es jugar a primera docena o jugar un pleno. Claro, ¿no? tal cual. O jugar a color y jugar un pleno. Bueno, uno asume un riesgo mucho mayor que no considera perder más. Pero nosotros usábamos ese argumento y nos pareció un argumento absolutamente válido. Absolutamente válido. ¿Cómo era posible que los acreedores hayan aceptado bonos que pagaban 13 puntos de interés en un mundo que pagaba 6 puntos, 7 puntos? Bueno, ayer Cristina emitió un bono que paga 9 puntos y medio en un mundo que tiene una tasa promedio de 3 puntos. Y eso que es una... Digo, entonces terminamos haciendo exactamente lo que terminamos a acabar lo que había hecho. Terminamos con un agravante. El total de bonos que Cristina quiso poner, solo logró colocar 600 millones de los 1.500 que esperaba colocar, y de los 600 millones, 400 se los compró el mismo Estado. Y se lancé. Eso la verdad es que yo la pregunta todo este comentario viene por lo siguiente. Néstor se enloquecía con un bono de 13 puntos en un mundo que pagaba. ¿Qué diría Néstor hoy con un bono de 9 puntos y medio en un mundo que paga 3? ¿Qué diría? Con Néstor, aunque no estuviera en el poder, aunque no estuviera en el gobierno, pero sí, si estuviera presente, ¿usted cree que este gobierno hubiese tomado otro rumbo? No lo sé, francamente no lo sé. Ahí sí tengo algún grado de duda, porque cuando Cristina fue presidenta siempre predominó la lógica y Néstor ahí la acompañó, ¿no? Yo suelo decir todos saben el cariño que guardo por Néstor y el respeto que le guardo como presidente que fue, pero tratando de ser objetivo también digo que como político los peores años de Néstor fueron los años en que trabajó de esposo. Que mientras fue él el que condujo, fue un político brillante, extraordinario, y el día que él no estuvo, se sometió a la lógica de Cristina, de su esposa, y ahí trabajando de esposo, como digo yo en tono de broma, es donde creo que se ven las mayores debilidades de Kirchner.
Alberto, buenas tardes. Walter Ferreiro lo saluda. ¿Qué tal, Walter? Bien, le quería consultar por esto que hay la diferencia que hacía entre el primer gobierno de Néstor Kirchner y los gobiernos de Cristina. ¿A Daniel Scioli más cerca de quién lo ve? ¿De que gobernaría parecido a Néstor Kirchner o parecido a Cristina Fernández? Pero qué bueno. Porque usted lo conoce bien a Daniel Scioli. No, yo creo que Daniel no gobernaría ni como Néstor ni como Cristina porque es Daniel, primero. Y es distinto a Néstor y es distinto a Cristina. ¿Quién es distinto a Cristina? Daniel es menos intemperante, Daniel es menos confrontativo, Daniel es más armonizador en sus políticas. Eso es muy distinto a Cristina. ¿Qué tiene de distinto a Néstor? La verdad es que a Daniel no tiene el carácter político de Néstor. Néstor era un peleador por naturaleza y Daniel no lo es, básicamente. Y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño por él. Me parece que sería algo distinto, sería algo diferente. No es ni Néstor ni Cristina. Claro, porque... Lo que sí creo es que es alguien convencido de las cosas que se hicieron en estos años y que va a defender los que fueron los logros del gobierno en estos años. Eso sí lo creo. Porque dentro del Frente Renovador hay varios exfuncionarios del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Como encabezados por usted. Sí, bueno, claro, porque básicamente, pero fuimos toda gente que fuimos tomando distancia de Cristina, preocupados por ver a Cristina lo que estaba haciendo. Digo, yo trabajé con Néstor, fui su jefe de gabinete durante todo su mandato, pero sí la obsesión que tenía Néstor con las cuentas públicas. Si Néstor viera el descalabro que tienen las cuentas públicas hoy en día, creo que desesperaría. Y entonces, claro, son estas cosas las que nos hacen alejar de Cristina, y sumadas a otras, ¿no? A mí particularmente, del Néstor Kirchner, que armó una Corte Suprema intachable, a esta Cristina de la justicia democratizada, creo que hay una distancia enorme. De aquel presidente Kirchner que bajó el cuadro de Videla del colegio militar, a esta presidenta que durante 2 años soporta tener como jefe de las Fuerzas Armadas a un oficial que fue acusado de encubrir la desaparición de un soldado que estaba a su cargo. Me parece que hay una diferencia enorme. Y de aquel Kirchner que frente a los hechos de corrupción que soportar su gobierno pidió la renuncia de los acusados, a esta Cristina que sigue sosteniendo a Hugo. Entonces a mí me parece que es tan enorme la diferencia, tan enorme. Y esas son las cosas que nos hicieron ir tomando distancia por diferentes motivos a cada uno, es Cristina, porque realmente sentimos que no es un buen camino. Una de las cosas que más se le achacan a los detractores de Massa, una de las cosas que más le achacan es que ya fue parte de este gobierno. Y un poco jugando con lo que decía antes, tiene algunas cosas de Néstor, tiene algunas cosas de Cristina, tiene algunas cosas del peronismo más radicalizado, si quiere, o por lo menos no tan no tan kirchnerista como esta época. Estamos hablando de Sergio. De Sergio Massa, sí. A ver, Sergio en esencia es un emergente en la política de otro tiempo de la política. Digo, Néstor y yo tal vez somos de un tiempo donde lo ideológico pesaba mucho, donde había elementos de confrontación permanente. Ahora, Sergio es un hijo de la democracia, es un chico, es un hombre joven, tiene 40 años, pero él se ha criado con la lógica de la democracia. Muchas veces, cuando hablo con Sergio, digo, no, pero fulano de tal, yo estaba en la lealtad y fulano de tal era guardia, no era monto. Yo lo mira con... estoy hablando. Claro, muchos de nosotros, sencillas, de años, que no son las rencillas que tiene una persona que ya en democracia. Lo digo francamente, no es otra cosa, no. Muchas veces yo veo que él toma con mucha ligereza planteos ideológicos que yo le hago, y que tal vez el que está en lo cierto es él y no yo.
Sergio es básicamente un emergente de otro tiempo. Es un hombre absolutamente criado en democracia, que no tuvo ningún vínculo con la dictadura, tiene la enorme suerte de millones de jóvenes argentinos que disfrutan de la democracia y que por lo tanto no tienen que cargar con el peso de nada, de las disputas del pasado, y me parece que funciona con esa lógica. Y eso lo hace muy distinto a Cristina. ¿Qué tiene de parecido a Néstor? Lo que creo que tiene parecido a Néstor es la fuerza de voluntad. Es incansable su fuerza de voluntad. Es un hombre que puede haber hecho una gran elección, el mundo se complotó en su contra, y también porque cometió muchos errores, y se cayó, la verdad se fue cayendo, se fue deteriorando, se fue cayendo, y del lugar más bajo, cuando tocó fondo, el tipo puso primero, volvió a arrancar, y la fuerza de voluntad de Sergio Massa solo la puedo comparar con la de Néstor Kirchner, que era cuando nosotros empezamos allá por el año 2001, 2002, que hacíamos actos de 40 tipos y Néstor viajaba para 40 personas. Y estábamos ya en vísperas de la elección del 2003 y seguíamos en absoluta soledad cuando todavía el peronismo no nos acompañaba ni nada, y Néstor seguía con su garra, con su fuerza, defendiendo lo que creía. Esa fuerza de voluntad, ese tesón, esa garra, yo se la reconozco a Massa. Eso es cierto. Después en el resto, yo no puedo decir que son lo mismo, básicamente porque son personas de otros tiempos, han vivido Argentinas distintas, tiene la suerte de haber vivido en una democracia, donde la muerte no era una regla de la política, y eso lo hace muy distinto, lo hace mucho más tolerante, lo hace mucho más contemplativo, lo hace mucho más funcional, mucho más frío a la hora de analizar escenarios. Me parece que eso es una diferencia grande que tiene. Si se dieran los resultados que dicen algunos encuestadores y Daniel Scioli ganara en primera vuelta, ¿imagina un peronismo unido para el año que viene y quizá con Sergio Massa, De la Sota, Rodríguez Sá, todos volviendo al peronismo? Lo que pasa es que otra de las preguntas que deberíamos hacer, ahí el compañero de ustedes, no sé si me está preguntando que hace preguntas malditas. Sí, no, es él. No, Alberto, el que hizo la última pregunta es el de las preguntas malditas. Y tengo una más. Bueno, Walter Ferreiro. Se llama Walter Ferreiro, DNI. Tengo una más, Alberto. Bueno, Alberto, vamos por la última. le voy a decir una cosa, Alberto, yo trabajé con usted, por eso sé preguntar. Lo que decía era esto. En verdad, si vamos a hacer preguntas malditas, lo que tenemos que preguntarnos qué es el altura de los acontecimientos del peronismo. Y es una muy buena pregunta. No creo que sea todo lo mismo, realmente. Yo, cuando escucho a De Narváez decir que es peronista, cuando veo a Macri... Perdón, Macri hoy inauguró un busto de Perón, Macri, o sea, de ahí para abajo... Yo digo, a ver, claro, pero que ya da para todo. Y lo veo a Venegas con Macri, y la veo a Cristina, y todos ahora se han vuelto peronistas, lo veo, qué sé yo, Sabatella casi se ha vuelto para peronista. Se estaba por aprender la marcha, creo. No, claro, yo creo que el peronismo lo que tiene que hacer es legislar y empezar a dar franchising, porque cualquiera se agarra del rótulo del peronismo. Y por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es definir de una vez por todas, debate honesto entre los peronistas, qué queremos representar y qué queremos ser. No, yo no consigo un peronismo que soporta a los ladrones. Consigo un peronismo que diga estar preocupado por los que menos tienen y conviven silenciando la inflación y ocultando la pobreza. No puedo convivir con el peronismo. Francamente, si eso es el peronismo, yo no soy peronista. Ahora, para mí el peronismo, yo funcionaba bajo tres reglas. Yo nunca creí mucho en las 20 verdades peronistas. Como era un joven en la década del 70, era muy crítico de toda la liturgia peronista, y sigo siéndolo. Pero a mí me parece que el peronismo tendría que funcionar sobre tres valores, que es no mentir, no robar y no hacer nada contra los que menos tienen. Y la verdad es que el peronismo en muchos tiempos hizo muchas cosas contra los que menos tenían. Y el peronismo muchas veces mintió, el peronismo muchas veces soportó corruptos.
Y este debate deberíamos darlo de una vez por todas, me parece a mí. Última pregunta maldita que le hago, la última. Ya después de esta no le hago más. Mire. Espera que tomo aire. Durante muchos años se dijo que la mesa chica del kirchnerismo la integraba usted, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner y Carlos Zanini. Entonces usted nos va a poder decir quién es Carlos Zanini, porque mucha gente no lo conoce. Ahora lo ven como el candidato a vicepresidente de Daniel Scioli, pero usted lo debe conocer bien. Carlos Zanini, en esa mesa chica, era básicamente abogado de la mesa chica, porque no era tanto que participaba de las decisiones políticas, sino que instrumentaba jurídicamente las decisiones políticas. Es un hombre bravo, es un hombre muy bravo, diría que es en la política un hombre de los que ha leído libros y que es un hombre cultivado, si el término vale. Yo le tengo mucho respeto, porque no es un improvisado. ¿Y Aníbal Fernández? Pero no termine. Bueno. Pero, hasta acá la parte buena. Bien, sí. Pero... Ahora, me estás contagiando, viene la parte maldita mía. Pero Zanini también es el que conceptualmente cree que la justicia debe estar domesticada al servicio de la política. Es el que ha inventado la ley de democratización de la justicia. Es el que ha promovido así el cargo a la fiscalía. Es el que ha reformado el Código Procesal para que los fiscales tengan el poder que hoy tienen. Y desde ese lugar, Carlos Zanini me parece absolutamente cuestionable. Absolutamente cuestionable. La última, y le agradecemos, fue una charla, la verdad que muy interesante, con mucho más para preguntarle. Contesta todo, un fenómeno. La verdad que sí. Callalo a Walter. Walter, vos no hables más. No salgo. Gracias por toda la respuesta. Yo me contagié de las preguntas malditas de ustedes dos. ¿Quién es Aníbal Fernández? Aníbal es el jefe de gabinete, creo, ¿no? Algo de eso. Y candidato a gobernador, además. Candidato a gobernador por Daniel Scioli. No, Aníbal es en esencia. Yo creo que la mejor síntesis que uno puede hacer en Aníbal es un dirigente de Buenos Aires. Es un, perdón, se entrecortó. Un dirigente de Buenos Aires. Y es eso. Con Bueno. todo lo que eso implica. Listo, me quedó clarito. Porque los confundieron muchas veces por los bigotes, ¿no? En la primera etapa. Bueno, es el día de hoy que muchos miraban a Aníbal. Es una El cosa. otro día alguien Ahora, me decía que Aníbal se quejaba porque muchos le decían Alberto. ahora mirá que hay apellido, pero que en un mismo gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, y todo, era demasiado. Alberto, muchas gracias. Y tuvimos un ministro de Economía que se llamó Carlos sí, Fernández. Claro. Una muy cortita, porque Alberto es un futbolero también. Claro, del Beach. ¿Seguís yendo a la Paternal de vez en cuando? Obvio. Bien. Mirá, Yo quiero ¿cómo lo voy a solamente... dejar de ver? Hay algo que nosotros los hinchas del Almirante Brown no podemos entender. El gallego lo sabrá también. La pregunta es, dame una opinión de Ezequiel Garré, por favor, Alberto. Es una suerte de marcador de punta de Argentina. Muy bien. Le pregunto esto a Alberto porque una vez cuando hacíamos tiempo de descuento en esta radio, un día lo cruzamos con Federico de Liga en la previa de un Argentinos Estudiantes. Lo llamé y le dije, Alberto, ¿te puedo poner al aire? Me dice, no, en ese momento creo que si no era jefe de gabinete, pero hacía poquito que había dejado de serlo. No quiero hablar de política. Te prometo que hablamos de fútbol nada más, Argentinos Estudiantes. Y lo cruzamos con Fede de Liga en ese momento y por eso ahora me acordé, digo, hay que preguntarle por Ezequiel Garré. Claro, está muy bien, está muy bien. La última y ya está. Y ahora sí, ¿segura presidente de AFA o no? ¿Lo conoces bien? Este Walter, ¿no? No, soy yo, José Manuel El Gallego Fernández. José, te está contagiando ya, ¿eh? Ustedes dos me contagian, yo era tipo... Claro, debe ser. No, a ver, yo soy hincha de Argentino Junior. Mi vínculo con Luis Segura viene de mi condición de hincha. Nada más. Argentino Junior era un equipo que estaba en la B, en una situación económica muy mala, y llegó Segura, nos hizo ascender, terminó el estadio, puso todas las tierras que tenía Argentino Junior en nombre de Argentino Junior,
nos sacó campeones, nos hizo volver a jugar a Libertadores, el equipo se fue al descenso y volvimos rápidamente a la A. La verdad es que yo tengo la mejor opinión de Luis Segura como dirigente deportivo. El otro día me llamó Eli y me estaba preguntándome que porque hablando de Segura y esas cosas, y yo le decía, mirá, yo tengo la impresión de que la AFA es un problema y que hay que arreglarla. Evidentemente la AFA tiene el mismo problema que tiene el fútbol mundial, por lo que sale en los diarios, por lo que se ve, por lo que se conoce. Claro. Y a mí me parece que la AFA, ¿sabés a qué se parece mucho? ¿A qué? Es mi opinión, no sé si estoy en lo cierto, pero es mi opinión. Para mí la AFA se parece mucho a la España después de Franco. Después de Franco... o sea, tendremos que hacer un pacto de la Moncloa. No, ¿qué quiero decir con Franco? Era necesario que apareciera alguien que destrabara todas las cosas, todas las trabas que Franco había puesto. Y para eso no lo eligieron a Felipe González. Buscaron a alguien que viniera con historia del fútbol y que fuera capaz de ir desarticulando uno a uno los problemas que quedaron. Porque yo no voy a abrir juicio sobre Grondona, aunque nunca estuve en vida de Grondona, nunca fui muy amigo de Grondona. No muy amigo, no, nunca fui amigo de Grondona. Pero la verdad es que tampoco soy de los que se va a poner a detractarlo en su muerte. Digo, lo que creo es que fue una conducción muy personalizada, que bueno, como son todas las conducciones personalizadas, el día que falta la persona, todo se desmadra. Claro. Me parece que en esta instancia lo que necesita la AFA es un Adolfo Suárez. Y para mí Adolfo Suárez es Segura. Es decir, es el hombre que tiene que hacer la transición de la AFA personalista a la AFA democratizada. De la AFA oscura, para ponerle un rótulo, a la AFA abierta, democrática y plural. Eso lo tiene que hacer Segura, me parece a mí. Ese es el rol que le toca a Segura. Ni siquiera sé si a Segura le gusta ese rol. Claro. Pero es lo que yo creo que le ha tocado en suerte. Alberto. Tal vez si Segura hace esto, muy posible que el día de mañana aparezca un Felipe González que puede llegar a ser Tinelli, Marón, cualquier otro que se haga cargo de la conducción de la AFA. Eso sí lo creo. Alberto, gracias por este contacto, la verdad que ha sido una charla muy muy jugosa, muy interesante y bueno, nos estaremos hablando seguramente después de la elección. Bueno, la pasé muy bien yo también, Bueno. agradezco a ustedes de la cordialidad. Me alegro. La próxima no le vamos a hacer preguntas tan picantes. algo. Y está, Cuidado que explota algo. le agregamos algo. ¿Lo ves cerca a Massa de llegar al segundo lugar por los números que le están llegando? ¿Sabés que sí? ¿Sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que hoy estaba hablando con un periodista y le estaba diciendo que en todas las encuestas que nosotros tenemos, y Sergio ya está prácticamente a la par de Macri. Macri ha tenido un gran deterioro después del caso Miembro y después del caso... Amadeo, sí. No solamente, después del caso Miembro, después del debate, que mucha gente lo vio muy débil. Y Sergio ha crecido muchísimo y creo que está a un paso. Y creo que si Sergio lo pasa, empieza a tener un problema Scioli, porque me parece que puede llegar a captar un aluvión de votos de Macri muy grande. Sí. De votos que hoy tiene Macri. El voto de Macri básicamente es anti-K y ese se volcaría toda Massa. Porque ese voto de Macri lo único que quiere es que no gane Scioli. Claro. No reflexiona mucho sobre cómo. Yo creo que si lo vieran a Del Caño peleando, lo votarían a Del Caño. Sí, lo único que quieren es que pierda Scioli, ¿no? Gracias, Alberto, un abrazo grande. Les dejo un abrazo muy grande a Ahí ustedes. está. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, actualmente asesor de Sergio Massa. ¿Sabés lo que más Dejó me muchos gusta? títulos, Sí, dejó muchísimos. miles de títulos. Pero lo que más me gusta es que no habla desde la camiseta puesta. O sea, cuando tiene que reconocer algo, yo estuve con estuve que el otro, hice bien esto, hicimos mal el otro, pero me parece que es un placer poder hablar porque habló de todo y me parece que mucho para coincidir, algunos no tanto, pero creo que en general hizo una lectura muy interesante de la realidad. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.